Muchísima información para ustedes. Les contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto 741 con el que disuelve la Asamblea Nacional y se adelantan elecciones. El primer mandatario aseguró que la oposición ha bloqueado su gestión desde la Asamblea y que su gabinete ha sido blanco de hostigamientos. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Es una decisión tomada. El presidente de la República ha decretado la muerte cruzada, argumentando reiterativos episodios de obstrucción de parte de la Asamblea Nacional. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. Ha dicho el presidente que los procesos de juicio político contra varios integrantes de su gabinete fueron parte de una estrategia de desestabilización, así como los frecuentes pedidos de información de parte de legisladores. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en 2 años de gobierno. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Se refirió a las veces en las que la oposición ha intentado buscar su destitución. El juicio político, asegura, fue otro intento más. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. Una vez disuelta la Asamblea Nacional, el Ejecutivo adelantó que enviará varios decretos ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional. El primero de ellos en materia económica. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Firmado el decreto de muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones presidenciales y de asamblea en 7 días. El presidente terminó la cadena, aclarando que los servicios públicos continuarán funcionando con normalidad y que las fuerzas del orden garantizarán las actividades del sector privado. El presidente Guillermo Lasso encabezó la mañana del miércoles el primer gabinete luego de ejecutada la disolución de la Asamblea Nacional para delinear su agenda. También recibió en el Palacio al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador y a ex asambleístas, oficialistas e independientes para recibir su respaldo. El Palacio de Carondelet amaneció con gran movimiento este miércoles. Los primeros en llegar desde las 7:30 fueron los ministros de Estado. Allí durante 2 horas se desarrolló el primer gabinete luego de que el presidente Guillermo Lasso tomara la decisión de disolver la Asamblea. En él se delineó la agenda de los próximos días. La primera acción fue enviar el decreto 742 referente a la reforma tributaria a la Corte Constitucional. Replica la ley que había sido enviada la semana pasada a la Asamblea Nacional. Es una reforma tributaria que pone plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Más tarde llegaron en cambio los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador para expresar su respaldo al primer mandatario y a la democracia. El embajador de Estados Unidos en el país,
país, Michael Fitzpatrick, emitió, por ejemplo, este comunicado, en el que señaló que el gobierno de Estados Unidos seguirá trabajando con el gobierno constitucional para hacer frente a los desafíos y objetivos compartidos como la democracia, la seguridad, el desarrollo económico. El presidente Lasso, en su cuenta de Twitter, agradeció a todos los embajadores por el apoyo. Ya para la tarde, quienes acudieron al Palacio de Gobierno para expresarle su respaldo fueron los ex legisladores, oficialistas y también algunos independientes. Respaldamos al presidente de la República en función de la decisión que ha tomado y que los ciudadanos respaldan. Además, vamos a emprender ahora una ruta que lo dijimos ayer. Nos verán en las calles. En las calles primero para defender la libertad, la democracia. Los exasambleístas llegaron además con 17 proyectos de ley que dijeron se encontraban estancados en varias comisiones de la Asamblea para que puedan ser evaluados y presentados como decretos ley en materia económica ante la Corte Constitucional. Los ejes que la Asamblea Nacional tenía pendiente era la generación de oportunidades, de empleo, y que en función de ellos sí hay proyectos en materia económica que la propia Asamblea Nacional nunca quiso debatir. ¿O es que acaso el tema de zonas francas nunca fue una propuesta del gobierno nacional para la generación de empleo y la Asamblea se negó? Prefirieron no hablar de candidaturas por ahora, pero señalaron que esta vez estarán más fuertes. 6 de la mañana con 2 minutos, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que es legítima la presentación de demanda inconstitucional contra el decreto de muerte cruzada. Pero recalcó que el artículo 148 de la Constitución es claro. Las causales para disolver la Asamblea quedan a juicio del presidente de la República. El artículo constitucional es de una claridad meridiana, a juicio del presidente, es decir, a su criterio, en 2 de las 3 causales que determina. Es decir, es un acto de gobierno. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, recalca así que el Ejecutivo ha tomado una decisión amparada en la Constitución y cuyos argumentos quedan a juicio exclusivo del primer mandatario. Yo no creo que la Corte Constitucional va a poner en duda esa discrecionalidad que tiene el mandatario amparada en la Constitución. No obstante, asegura que quienes no estén de acuerdo tienen el derecho a presentar las demandas de inconstitucionalidad que crean pertinentes. Lo que no se tolerará, advierte, son medidas de hecho. La vía jurídica adecuada es una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Más allá que algunos hablan de ciertas acciones de protección como les gusta en ciertos rincones de nuestra querida patria. Lo que sí el pueblo ecuatoriano, no solamente el gobierno nacional, no va a soportar son medidas de hecho. Ese es otro tema, porque al país lo único que le interesa es la paz. Cucalón insiste que más allá de si habían o no los votos para la censura al presidente de la República, la decisión de disolver la Asamblea e ir a elecciones es el único camino para salir de la crisis. Hasta los mismos opositores, interpelantes, reconocen que no habían los votos. Pero esta no es una decisión de votos más ni votos menos. Esta es una decisión en pro de país, porque así como se disuelve la Asamblea Nacional, se acortan los periodos, inclusive el presidente. Esa es una forma de demostrar que son los ciudadanos que tienen que dirimir y decidir sobre esta crisis política que no fue originada por el Ejecutivo. Al día de hoy, el decreto está ejecutado, la Asamblea Nacional se encuentra disuelta, está debidamente notificada y en las próximas horas, días, con el fecho máximo de 7, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas y el pueblo ecuatoriano asumir la responsabilidad de acudir a las urnas para mejorar los destinos de la nación. Y adelanta que el presidente Lasso informará en su momento si decide o no postularse en estas elecciones. Ni él ni los ya ex legisladores tienen impedimento alguno para volver a candidatizarse. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reiteraron su apoyo a la aplicación de la muerte cruzada al asegurar que es una salida constitucional. La tarde del miércoles se reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado.
Autos blindados y un fuerte contingente militar y policial fue lo que se observó durante la tarde de este miércoles en el Ministerio de Defensa Nacional. Las principales autoridades de seguridad se reunieron a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. La reunión se dio horas más tarde de que los principales representantes de las fuerzas del orden reiteraron su respaldo a la decisión del presidente de la República de optar por la muerte cruzada. Una decisión que se encuentra enmarcada dentro de la Constitución, por lo tanto, Fuerzas Armadas respaldan las decisiones porque se encuentran dentro del marco jurídico y el Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas estamos cohesionadas. Estas declaraciones las otorgó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, durante una visita a una unidad militar en el sur de la capital, donde además agradeció la actuación de los efectivos, pues tan solo en Quito hay 800 uniformados desplegados en zonas estratégicas. Estamos con las operaciones en apoyo a la Policía Nacional, lo que corresponde a la Asamblea Nacional y también a reforzar el Palacio de Gobierno. Por otro lado, el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, recalcó que el personal policial continuará custodiando el Palacio Legislativo. En vista que los asambleístas ya no pueden ingresar y tenemos que precautelar los bienes y todos los documentos que se encuentran al interior. El camino que se ha tomado es un camino democrático, constitucional y legal. Ambas instituciones recalcaron que no permitirán ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia, por lo que realizan un monitoreo permanente. El Consejo Nacional Electoral convocará elecciones hasta el 24 de mayo y prepara los comicios dentro de los próximos 90 días. Las autoridades explicaron que ajustarán todos los procesos para lograr cumplir con los plazos establecidos. Tras revisar el calendario, las autoridades electorales definieron una fecha tentativa para convocar a elecciones después de la muerte cruzada. Los plazos para convocar a elecciones tenemos 7 días. Esto es, desde el día de mañana empieza a correr el plazo. Significa que el 24 de mayo es la fecha límite para convocar elecciones. Podríamos hacerlo antes, lo que sí no podemos es pasarnos del 24 de mayo de 2023 para cumplir con este mandato constitucional y legal. Sin embargo, aún no elaboran el calendario y el cronograma definitivos y tampoco tienen claro cuál sería el presupuesto de este proceso, aunque explican que será austero. Lo que debemos nosotros es cuidar los recursos del Estado y generar austeridad, pero tampoco podemos poner en riesgo la calidad de los procesos electorales, la eficiencia y la transparencia que van de la mano. Hasta el 24 ya tendrían el calendario electoral, el plan operativo y la matriz de riesgos. Lo que especificó la presidenta es que habrá temas que podrían cambiarse, sin poner en riesgo recursos y tiempos. Los plazos que tenemos que cumplir en los hitos de democracia interna, campaña electoral, debates que, por ejemplo, nos dicen 3 semanas antes, eso es imposible hacerlo porque los tiempos no nos dan. Están ya trabajando en un reglamento para estas elecciones anticipadas, dado que no podrán cumplir a cabalidad con los plazos establecidos, pero sí recordaron que los electos completarán el periodo faltante, es decir, estarán en funciones hasta mayo de 2025. Así, la función electoral ya trabaja en las elecciones anticipadas luego del decreto de la muerte cruzada. Tras la disolución de la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso tendrá todas las atribuciones que le confiere la Constitución para gobernar. No obstante, si emite decretos, ley, ineludiblemente deberá depender de la Corte Constitucional. Con la muerte cruzada en pleno rigor y publicada en el registro oficial, el presidente de la República, Guillermo Lasso, reduce el tiempo de su mandato, pero asume un importante control sobre el manejo económico del país. Lo hará a través de decretos leyes. No obstante, la constitucionalista Jimena Ron explica que esa facultad tiene límites expresos. No podrá legislar en cualquier materia que no sea de urgencia económica. Porque no se le otorgan facultades legislativas amplias o absolutas, sino única y exclusivamente las relativas a la urgencia económica. Pese a esta disposición expresa desde el gobierno, ya se analiza una posible reforma laboral que intentan proponer como decreto ley. Esperemos que en su momento el presidente remita, como debe ser, y es su decisión, un proyecto de ley laboral que implique que los 5 millones de ecuatorianos puedan conseguir
trabajo digno. Pero esto difícilmente podría superar el filtro de la Corte Constitucional y ahí se enfrenta a un posible intento fallido. Si la Corte encuentra que hay un tema que no tiene relación con la urgencia económica, tendría que simplemente, digamos, de alguna manera objetar. El presidente Lasso, no obstante, mantendrá sus atribuciones de primer mandatario tal y como consta en el 147 de la Constitución. Por ejemplo, la facultad reglamentaria. Él podrá realizar reglamentos que considere el Ejecutivo que son idóneos para la buena marcha de la administración. Pero ¿hasta dónde llegan las facultades de un presidente con los meses contados y con capacidad para legislar vía decretos ley? El mismo artículo 148 que aplicó para disolver la Asamblea le pone los límites. Dice: hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Así Lasso le ha regresado a la Corte Constitucional la responsabilidad de haber llegado hasta aquí. Fue esa Corte que admitió el juicio político en su contra y será esa Corte con la que deba lidiar en su intento por introducir reformas de ley. No son tampoco una suerte de un cheque en blanco, porque siempre la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse expresamente respecto de cada uno de los decretos ley. Dependerá mucho, insisto, de las razones y la conexión que se logra hacer entre estos decretos leyes con el área económica, que es lo que la Constitución del Ecuador habilita. De allí que el primer decreto luego de disolver la Asamblea fue el 742 con la reforma tributaria. Ya lo dijo el presidente, el tema económico, la reducción de impuestos, aquel proyecto que fue hace pocos días de la Asamblea. Si podrá con estos poderes crear algo de tranquilidad o alivio económico y paz social es aún incierto. El tiempo es demasiado corto y los problemas más profundos de lo que parecen. Las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano rechazan la muerte cruzada. El correísmo, que pedía muerte cruzada, reaccionó aseverando que el decreto del presidente es ilegal e inconstitucional. Sin embargo, aseguran que no rehuirán y tienen suficientes cuadros. Salieron triunfantes. Finalmente el presidente de la República decretó muerte cruzada. Y aunque era lo que los exasambleístas de UNES le pidieron una y otra vez, aseguraron que esta es ilegal, pero irán a elecciones sin tomar ninguna acción. El decreto emitido esta mañana por parte del presidente Guillermo Lasso es ilegal. No hay en este momento en el país conmoción interna ni grave crisis política. Según dijeron, el presidente tomó la decisión para no enfrentar la votación, pero aseguran que no tiene asidero legal. En este momento no existe causal para aplicar el 148, puesto que incluso la Corte Constitucional en diferentes fallos ha reiterado lo que debe entenderse por una situación de conmoción social. No existe en este momento. Según la ex primera vicepresidenta de la Asamblea, ellos habrían triunfado, no se aferran a sus cargos y están dispuestos a ir a elecciones. Durante 6 años hemos dicho de forma reiterativa y constante, nosotros no nos aferramos a nuestros cargos. Tenemos valiosísimos cuadros de hombres y mujeres que estarán dispuestos una vez más, como siempre lo hemos hecho, a luchar en favor de la patria. Nosotros nunca le tememos a las urnas, pero sí señalamos de manera enfática que las causales que ha utilizado en este caso para aplicar la muerte cruzada no están vigentes y por lo tanto es una acción inconstitucional. En contraste con esta decisión, el ex coordinador del Partido Social Cristiano junto con otros ex asambleístas presentaron una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar en la Corte Constitucional. Lo que esperamos, respetuosos de la Constitución, de la ley y de la convivencia pacífica de este país, es que sea esta Corte la que dirima este conflicto y nosotros respetaremos la decisión que sea. Las dos fuerzas políticas aliadas sostienen el mismo discurso, salvo que UNES no actuará, esperará las elecciones. Y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, tras mantener una reunión con el Consejo Ampliado de la organización, anunció que estarán en asambleas territoriales permanentes. Señaló además que permanecerán en vigilia y que saldrán a las calles solo si los decretos de ley que emite el presidente de la República violenten los derechos de los ciudadanos. Ante la intención de Lasso de aprobar vía decreto las reformas económicas urgentes, privatizaciones de los sectores estratégicos, reforma laboral, reformas orgánicas y financieras que favorezcan a la banca privada,
medidas inconstitucionales e ilegítimas que afectarán al pueblo ecuatoriano y que tendrán como respuesta nuestro rechazo popular desde las calles. Convocamos a asambleas territoriales permanentes y en las siguientes 24 horas la convocatoria a la Asamblea Nacional de la CONAIE. Convocamos a todos los sectores sociales y populares a la consolidación de la Asamblea del Poder Popular y Plurinacional. 6 de la mañana con 16 minutos, es momento de decirle a nuestros vecinos que están a punto de salir de casa a sus diferentes actividades laborales en este día, que estamos jueves y que no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8. Bueno, sabemos que el horario de restricción está vigente, comienza a las 6 de la mañana, se extiende hasta las 9:30, en horas de la tarde comienza a partir de las 16 horas y culmina a las 20 horas. Tome en cuenta esta información y evite multas. Así es momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero al volver les contaremos que los dueños de negocios ubicados en las cercanías de la Asamblea Nacional están preocupados por la disminución del comercio. Además, María Fernanda Racines es la nueva vicealcaldesa de Quito. Los detalles en pocos minutos. No se despegue de su televisor. Más noticias en 24 horas. Tras la activación de la muerte cruzada, las actividades productivas, comerciales, laborales y educativas se desarrollaron con normalidad en Cuenca. Los negocios abrieron como todos los días y el movimiento en las calles fue el habitual. El gran movimiento comercial de los miércoles en el Mercado Feria Libre y en el Centro Comercial El Arenal en Cuenca fue el habitual. Y si bien la mayoría ya se enteró de la activación de la muerte cruzada, por acá tienen claro que el desarrollo y el progreso de las familias y el país no puede parar un segundo. La gente sigue trabajando normalmente, hay que seguir luchando el día a día para sostener las familias y tratar de ayudar en alguna cosa para que el país salga adelante, ¿no? Hay que seguir adelante y nada más nos queda. Similar situación se observó en el centro histórico de Cuenca. La zona financiera y comercial durante toda la jornada se mantuvo con calma. Y es que los ciudadanos salieron a trabajar con el mismo ímpetu de todos los días. Que de ahí en adelante pues ya la cosa cambie por el bien del país. Que Dios nos bendiga y para seguir adelante, señor. Nosotros tenemos que trabajar. Si no trabajamos, ¿quién nos da dinero? El gobernador de la SOI, por su parte, confirmó que existe normalidad en todas las actividades a nivel provincial. Hasta ahora no hemos tenido ninguna información, todo está bajo control y estamos monitoreando toda la provincia. La gente y los ciudadanos necesitan trabajar. Y el presidente ha dado la disposición de que efectivamente se mantenga la democracia, se mantenga el respeto a la normativa, al Estado de Derecho, y nosotros como gobernadores somos responsables de eso. El transporte público seguirá operando con regularidad y las clases en universidades, colegios y escuelas se mantienen con normalidad. Continuamos. Los servicios municipales, el transporte público, los hospitales y centros comerciales operaron con normalidad este miércoles. Hicimos un recorrido por varios puntos de la capital y a continuación les mostramos el panorama. Ante la situación política que vive el Ecuador, hicimos un recorrido por varios puntos de la ciudad capital para constatar cuál es la situación que se registra en la urbe. Las calles, locales y el transporte público en el sur de Quito funcionan con normalidad. Los comerciantes abrieron sus puertas y recibieron a sus clientes. También en el sur de Quito el hospital funcionó con normalidad. La atención en consulta externa y todos los procedimientos quirúrgicos se llevaron a cabo. En el centro norte de Quito, la avenida Naciones Unidas lució como de costumbre. Cientos de ciudadanos transitando por la zona, al igual que el tráfico vehicular habitual. Está bastante liviano, no hay mucha afluencia. Es como que la gente está bastante tranquila. Tampoco se me ha hecho tan incómodo. Por lo menos desde el sur aquí, desde Chillogallo hasta acá, no me ha complicado la situación. La operación en los corredores municipales, Ecovía y Trolebús también se desarrollan con normalidad, al igual que los servicios que brindan las dependencias municipales. Fluido, o sea, no ha habido inconvenientes. Sí, todo tranquilo. Sí, está un poco complicado del centro para venir acá. De ahí para el norte está todo tranquilo. Entonces el tráfico, toca bajarse para caminar para llegar a tiempo. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que las vías que permiten el ingreso a la Asamblea Nacional permanecen parcialmente cerradas, pero no hay concentración de personas. Le recomendamos esté atento a las redes oficiales de las instituciones para conocer si se registra un cambio de última hora.
Por su parte, el cierre de la Asamblea Nacional provoca pérdidas y preocupación a los dueños de los negocios ubicados en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Este miércoles se evidenció cómo las calles aledañas lucieron vacías y por lo tanto el comercio disminuyó. El decreto de muerte cruzada cambió inmediatamente el panorama en las calles aledañas a la Asamblea Nacional. Ya no se evidenció el movimiento que genera la presencia de los servidores legislativos en el sector. Esto afecta a los dueños de varios negocios y genera preocupación porque a falta del pronunciamiento de la Corte Constitucional, el cierre de la Asamblea se extendería por 6 meses. Es una preocupación tremenda porque en este lado dependemos más de toda la gente que va y entra al Congreso. Doña Marcia es propietaria de una panadería ubicada a pocos metros del ingreso principal al Palacio Legislativo. Lejos de hacer valoraciones políticas, su preocupación se centra en las pérdidas económicas que tendrá que afrontar. Se cuenta 6 meses. Habrá que trabajar por turnos cada una, mermar las horas de trabajo. Todas esas cosas implican, ¿no? Es la misma preocupación que se evidencia en las personas que viven de los ingresos diarios que generan sus puestos de venta de comida o de golosinas. Para todo el sector, porque si en los salones todo está por aquí, ahorita están cerrados, ya imagínense, solo ahí está abierto, ya no hay más, entonces todo nos afecta para todo este sector. En el caso de Don Luis, la tarde de este miércoles cerró más temprano su puesto de venta de caramelos, galletas y plantas. Dijo que si la asamblea está cerrada, sus ventas son mínimas. Ya no es rentable, ya no hay carros, ya no hay ventas, no hay gente, ¿quién va a comprar? Estamos en la quiebra ahorita. O sea que todo esto es de aquí, nosotros vivimos de esto. Nosotros trabajamos, yo hago estudiar a mis hijos de esto, de caramelos. No sé cómo solventamos, no sé cómo vamos a vivir, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar. Para ellos, la disolución de la Asamblea Nacional es más que una inestabilidad política. Representa un duro golpe a sus bolsillos y a su bienestar, así como el de sus familias. Y frente a la situación política que atraviesa el país, la Cámara de Comercio de Quito hizo un llamado a mantener la calma y a que la muerte cruzada no provoque paralizaciones. Sus representantes señalaron que el país necesita mantener las actividades productivas y no frenar la reactivación económica. El directorio de la Cámara de Comercio de Quito se reunió vía Zoom la tarde de este miércoles para analizar las implicaciones y las acciones a adoptar ante el decreto de muerte cruzada que emitió el presidente Guillermo Lasso este miércoles. Lo que espera el sector empresarial es que la compleja situación política que afronta el país no provoque jornadas de protesta ni paralizaciones. Nuestra posición es que el Ecuador no debe paralizarse, debemos seguir con las actividades normales, con la productividad normal y con el quehacer nacional normal. Lo que sería absolutamente inaceptable es agregar un factor de violencia, de destrucción, de paralización económica. Lo que se enfatizó es que el país necesita mantener las actividades productivas y no frenar el proceso de reactivación económica. Hemos aprendido ya varias lecciones. En el 2019 tuvimos una para que nos costó muchísimo dinero. Tuvimos ya 1 año y medio de pandemia en el que tuvimos que trabajar muy fuerte para recuperar toda esa inversión y también todo el trabajo que teníamos pendiente. El año pasado tuvimos también una paralización. Entonces consideramos que lo que el país necesita es trabajo, trabajo y más trabajo. Si tenemos manifestaciones que sería nefasto, yo repito, sería nocivo y perjudicial para la economía, para la estabilidad, para la imagen del Ecuador al exterior, para el turismo. Por ello, debido a esta coyuntura política, desde la Cámara de Comercio de Quito hicieron un llamado a mantener la calma. Los ecuatorianos queremos paz y queremos estabilidad. Debemos operar con tranquilidad, con pausa, y el Ecuador no debe detenerse. Desde la Cámara de Comercio tenemos un compromiso de seguir trabajando como siempre. De igual forma, pidieron al gobierno y a las organizaciones políticas respetar lo que contempla la ley y lo que está establecido en la Constitución. 6 de la mañana con 28 minutos. Por segundo día consecutivo, la Asamblea Nacional amanece militarizada a propósito del decreto de la muerte cruzada. Vamos hasta este punto con nuestro compañero Paul Coello para que nos muestre cuál es el panorama. Paul, buen día, adelante.
Gracias, Helen. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, en efecto, hoy se cumple el segundo día de emitido el decreto por el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto a la muerte cruzada. Y como bien mencionas, Helen, se encuentra por segundo día consecutivo militarizado y cerrada la Asamblea Nacional. Ahí pueden observar, no hay mucho que contar, la verdad. Hay muy pocos dispositivos en los ingresos hacia el Palacio Legislativo. En cada ingreso habrán 5 o 6 uniformados. Ayer hablábamos tras cámaras justamente con los jefes de estos operativos, de estos dispositivos desplegados en la Asamblea Nacional, y nos manifestaron que la intención no es crear caos, no es crear impacto en la ciudadanía, sino al contrario, esto es lo que corresponde básicamente son los cierres de este perímetro de la Asamblea Nacional, porque ya saliendo de él la circulación está muy normal, no afecta justamente a la movilización de los quiteños. Ayer, por ejemplo, se encontraban cerradas algunas paradas de la Ecovía en este sector, pero hoy vemos que está funcionando, operando con total normalidad. No hay calles cerradas tampoco como el día de ayer. La avenida Tarqui, la 12 de octubre, se encontraban cerradas algunas zonas de este sitio. Sin embargo, hoy ya vemos una movilización totalmente normal. Lo que manifestó también ayer el ministro del Interior es que progresivamente en estos días van a dejar ingresar a los funcionarios del Palacio Legislativo y a los mismos asambleístas para que puedan sacar sus cosas. Eso lo van a hacer progresivamente de forma ordenada. De hecho, vemos en la parte de acá, en la Piedrahíta, que está abierto un acceso para que puedan ingresar también los funcionarios que trabajan en estos edificios. Pero como pueden observar, el ambiente es totalmente tranquilo. Como les indicamos, en cada dispositivo hay 5 o 6 militares. No se registra mayor número de uniformados, ni tampoco de la Policía Nacional. No hay presencia de la Policía Nacional. Eso lo pudimos constatar el día de ayer. Sí, alrededor de unos 1.500 uniformados se desplegaron en todo este perímetro, pero hoy vemos un ambiente mucho más calmado. Vamos a tratar de avanzar justamente hasta el ingreso de la Asamblea Nacional para que ustedes puedan observar que en el ingreso a la Asamblea Nacional, al Palacio Legislativo, hay 3 uniformados únicamente, y así se registra también en los otros dispositivos. Aquí hay otro dispositivo de ingreso y como pueden observar, acá tampoco hay presencia militar. Y eso es lo que han manifestado justamente las autoridades, que la intención no es causar impacto visual en la ciudadanía, sino más bien esto corresponde al decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la muerte cruzada. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles. Vamos a ver si es que en pocos minutos la seguridad se refuerza, pero básicamente ese es el ambiente que se registra acá en los exteriores de la Asamblea Nacional. Con esta información, siendo las 6 de la mañana 32 minutos, regreso a estudios. Isabel, Helen, ustedes con más noticias. Amigos, buenos días. Muchísimas gracias, Paul. Nos quedamos pendientes entonces de la información que nos pueda seguir proporcionando. Vamos a continuar con más, y en otro tema les contamos que María Fernanda Racines es la nueva vicealcaldesa de Quito. Durante la sesión inaugural del Consejo Metropolitano se eligió además a la secretaria general y se confirmó también una comisión ocasional. Honor desempeñar en respeto irrestricto a las normas éticas. Así fue posesionada la nueva vicealcaldesa de la capital, María Fernanda Racines. El Consejo Metropolitano de Quito la eligió por unanimidad con 22 votos a favor. Queda legalmente posesionada como vicealcaldesa y primera vicepresidenta del Consejo Metropolitano de Quito. María Fernanda Racines es abogada por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Derecho Tributario, magíster en Fiscalidad Internacional y se ha desempeñado además como asesora legislativa. Nuestra ciudad está con grandes inconvenientes y lo importante es que Pavel Muñoz, el alcalde que eligió la ciudad, sea la persona que se dedique a trabajar por la ciudad, a ver qué está pasando con el metro, a ver qué vamos a hacer por la protección social, por el empleo, por la seguridad, y que no esté preocupado por cuidarse las espaldas. El Consejo eligió también a la nueva secretaria general. Felicitaciones, doctora. Es así que Livia Rivas Ordóñez fue electa también por unanimidad. Mientras estamos preocupados de lo que pueda acontecer a nivel nacional,
creo que es al menos un mínimo de alivio saber que para el caso de la ciudad capital de la República debemos caminar en consenso con los elementos principales. En esta sesión se conformó además una comisión ocasional para que sea mediadora para la designación de las 21 comisiones, las mismas que serán presididas por cada uno de los ediles. Y tras la sesión inaugural, concejales metropolitanos se refirieron a los proyectos que deberá tratar el Pleno de forma prioritaria. Entre ellos están la Ordenanza Verde Azul, la fiscalización al Metro de Quito, la regularización de barrios y proyectos en materia de seguridad. Uno de los primeros proyectos que debatirá el Consejo Metropolitano de Quito es el referente a la designación de concejales como miembros de los directorios de las empresas municipales. Dar paso primero a la moción que fue presentada por la ex concejala Hidalgo, en la que propone que nos retiremos de los directorios. Yo estoy totalmente a favor, desde el inicio he manifestado la necesidad de transparentar el trabajo en el municipio de Quito desde cada una de sus instancias, devolverle al Ejecutivo sus funciones y nosotros dedicarnos a la legislación y a la fiscalización. Asimismo, la vicealcaldesa de la capital aseguró que pondrán especial énfasis en cumplir con la propuesta de campaña en torno a la regularización de barrios. Se va a presentar un proyecto de ordenanza, lo va a presentar Pavel Muñoz en calidad de alcalde, y los proyectos que ya están en trámite, que están para primer debate o para segundo debate, lo que vamos a hacer es tener la voluntad política de ponerlos en el orden del día. Y los que han cumplido ciertos requisitos o que están en proceso de llegar al Consejo Municipal, vamos a crear un proceso más simplificado para que pueda acelerarse ese procedimiento. Hablando claro, hay a quienes vamos a poder regularizar y a quienes no. ¿Por qué no? Porque se encuentran en una zona no mitigable. La fiscalización del Metro de Quito será otro de los temas prioritarios para el actual Consejo Metropolitano, más aún cuando a inicios de la próxima semana se espera que se presente ya el nuevo cronograma de operación de este nuevo sistema de transporte. Recordemos que el metro es la columna vertebral y es lo que hemos hablado con el alcalde, que la prioridad es echar a funcionar el metro y máximo será en el último trimestre de este año. En materia de seguridad, los ediles tienen también ya propuestas concretas. El prioritario es la conformación del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es el encargado de precautelar la convivencia pacífica. Vamos a trabajar en la propuesta de los senderos seguros, que nos parece una dinámica bastante interesante, que nos permite garantizar la seguridad de todos los quiteños y de todas las quiteñas, que es importante y fundamental. No podemos seguir pensando en una ciudad dicotómica, pensando solamente en algunos. La ciudad es inaccesible inclusive para personas con discapacidad. Hay propuestas también en torno a temas culturales, las mismas que plantean beneficios e incentivos para ese sector. Tiene que salir la ordenanza de cultura y nosotros vamos a proponer una ordenanza de las industrias creativas, porque creemos que hacia allá podemos caminar, ¿no? Las industrias creativas y la ordenanza metropolitana para los artistas locales. En cuanto a la ordenanza verde azul, aseguran que deberá pasar a segundo debate lo antes posible, para dar cumplimiento además a lo dispuesto por la Corte Constitucional. 6 de la mañana con 39 minutos. A esta hora recorremos la capital para receptar las denuncias ciudadanas, porque en las calles América y Mañosca un poste de luz preocupa a los moradores porque está a punto de caer. Natalie Jiménez ya está en el lugar junto a los vecinos, como todas las mañanas, para comentarnos esta situación que se registra en este punto de la ciudad. Nati, te escuchamos. Buen día para ti. ¿Qué tal, Lisa? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, estamos en la avenida América, a pocos metros de la Mañosca, y aquí los moradores nos han contactado porque tienen un problema con este poste. Como ustedes pueden observar, está virado, está a punto de caerse. Lo que nos comentan es que aquí hubo un accidente de tránsito, lo que produjo que el poste se moviera, pero desde entonces no han tenido una respuesta de las autoridades. Muy buenos días, vecino. Primero cuéntenos qué fue lo que pasó en este punto. Sí, muchas gracias, Natalie. Le agradecemos también a usted, Teleamazonas, que nos ha dado apertura para investigar quién es el dueño del poste, porque ese es el tema. Ocurrió el 23 de abril que hubo un accidente en la madrugada, y con las consecuencias que estamos viendo de este accidente del poste. Pero desde esa fecha hemos acudido a todos los organismos y no hay quien nos dé una solución para cambiar el poste, porque no encontramos al dueño del poste. ¿A qué instituciones han llamado? Hemos ido a la empresa eléctrica, CNT, a las operadoras de cable, hemos llamado al municipio, al 911, y ninguno se hace cargo del tema. Es decir, hay un dueño de este poste, pero el municipio no sabe quién es. Hay un dueño de ese poste, pero no sabemos de quién es el dueño para que procediera al cambio.
Usted me comentaba que justo en el poste incluso hay una placa que indicaría quién lo puso, pero está ilegible. Así es, hay una placa que está ilegible y por ese motivo pues, seguramente han venido a hacer inspección las operadoras, pero no encontramos una solución directa. Vamos a hablar con otra de las moradoras. Usted me comentaba, mi señora, que la persona que tuvo el accidente aquí estaba justamente esquivando a una motocicleta que le quería asaltar y ahora quiere hacerse responsable de este pago, pero no encuentran a quién hacer responsable. Sí, así es. La persona que chocó vino a ubicarnos a nosotros porque él tiene su carro retenido, él quiere pagar la multa, quiere pagar el poste y obviamente quiere sacar su auto. Pero a él tampoco le dan razón de con quién tiene que negociar para hacer este pago. Entonces él también está muy preocupado, aparte de obviamente de haber causado por evitar un asalto, este malestar aquí en la avenida. Y ahora ustedes también están en riesgo, aquí tienen casas, negocios. Sí, es preocupante porque como usted se fija está sostenido únicamente por los cables y esto en algún momento va a ceder y el daño puede ser muy grave. Porque están tantos cables sostenidos y esto puede caer sobre alguna persona, sobre algún auto. Para colocar este tipo de postes debe haber algún tipo de permiso municipal. ¿Qué le parece que el municipio no tenga respuestas de quién lo puso? Sí, eso es preocupante porque hemos llamado a tantas instituciones, mi esposo ha estado apersonado de eso y desgraciadamente la entidad, pensamos nosotros que debería tomar la cabeza, sería el municipio que debería tener el control de dónde se ponen los postes y quién es la persona responsable de eso. Simplemente dijeron que ellos no tenían conocimiento, que no les pertenecía y no hay quien nos dé razón de quién debe ser la persona o institución que cambie este poste. Perfecto. Un pedido a las autoridades porque también vemos que tienen un pequeño socavón que se está formando aquí en la calle América al frente. Sí, bueno, hace 3 meses ese pequeño socavón era un hueco bastante grande y hicieron el relleno, pero les faltó compactar. Prueba de ello es que ya se está volviendo a abrir nuevamente. El pedido a las nuevas autoridades entonces para que solucionen este tema del poste también y lo del socavón. Sí, así es, a las personas que estén encargadas del tema porque se corren los peligros del caso. Esta es una avenida bastante transitada y corremos riesgos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Como podemos ver, el poste se ha desplazado casi 1 metro del punto inicial. Los moradores de este sector han intentado contactar al municipio, a la empresa eléctrica, al EMOP, pero no hay un responsable. Dicen que no son los dueños de este poste. Desde aquí un llamado a las nuevas autoridades para que ayuden a los moradores porque realmente este poste ya está generando aquí un problema de inseguridad. Cualquier momento puede caer encima de las casas, de los autos, de los negocios. Con esta información me despido y volvemos contigo, Helen Estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Nati. Muchísimas gracias por este reporte. No esperemos que ocurra una desgracia para recién acudir hasta este lugar. Por favor, hacer caso a los vecinos de estas zonas que están preocupados ante la posible caída de este poste. Ahora les contamos que moradores del sector del Bosque en el norte de Quito están preocupados ante el incremento de la inseguridad. Según la Policía Nacional, en lo que va del año se han recuperado 9 motocicletas tras operativos de control en esta zona. Los robos y asaltos se han convertido en el pan de cada día de los moradores del sector de El Bosque en el norte de Quito. En la farmacia 2 veces, en plena 9 o 10 de la mañana asaltaron. Se van como que se acercan a saludar, ponen el pie y le hacen caer cualquier, sea dama o caballero, lo toman y se roban y se van. Robaron aquí, volaron el banco, el cajero automático, robaron allí en la Dominos. En la madrugada, entre la 1 y 2 de la mañana, que les interceptan a los autos, especialmente para poder robarles. Son autos de alta gama que están inclusive armados. Algunos de ellos viven con temor, incluso aseguran que entre vecinos se han planteado algunas opciones para intentar disminuir los hechos delictivos. Yo procuro no llevar cosas de valor, la verdad, entonces sí me da temor, pero no en extremo, porque ahí depende de dónde vaya, inclusive no llevo ni el celular. Nos estamos organizando ya para inclusive ver si la posibilidad de cerrar
las calles, de tener mayor seguridad en todo lo que es de los edificios. Según la Policía Nacional, en esta zona se han recuperado 9 motocicletas que presentaban irregularidades tras operativos de control. Los operativos son netamente enfocados en sectores comerciales, sectores bancarios. Controlamos también mucho lo que corresponde a motocicletas con irregularidades mediante cooperación con personal de AMT. Todos los días se realizan entre 2 y 3 operativos diarios por cada subcircuito correspondiente al circuito del bosque. De igual manera, los operativos se realizan focalizados en los puntos que nos representan situaciones de índole delictual. Asimismo, informan que cada semana se retienen entre 4 y 5 armas blancas y que en lo que va del año el circuito del bosque ha recuperado 2 armas de fuego durante operativos efectuados en el sector. En Ambato, la policía capturó a 7 personas quienes extorsionaban a varios comerciantes. Se trataría de una banda de vacunadores que también secuestraba a ciudadanos y solicitaba hasta $1,000 por su rescate. En menos de un mes, otra banda de extorsionadores fue capturada en Ambato. Esta vez se trata de 6 hombres y una mujer. 5 ecuatorianos, 2 venezolanos. Estos ciudadanos se dedicaban a extorsionar a los comerciantes, a los diferentes locales, a las personas que tienen algún tipo de actividad económica. Incluso les secuestraban durante horas, les empezaban a pedir $100 semanales, $200. Ellos llamaban a los familiares, a los amigos que les depositen $1,000, $1,500. El operativo se realizó al norte de Ambato y los antisociales se identificaron como la banda de los lobos. Incluso ellos daban un tipo de logotipo ahí indicando de que tienen que llamar a cierto número, a cierto WhatsApp que tenía código de Colombia. Incluso está numerado ahí, es de una organización delictiva. Dinero, celulares, códigos de teléfono y una gran cantidad de evidencias están expuestas a la fiscalía. Un Kia Picanto, una motocicleta, también existe una libreta donde que están ciertas personas que han ya abonado el tipo de extorsión, el tipo de vacuna que se le conoce. La policía conoció además de una lista grande de propietarios de locales comerciales que fueron extorsionados, pero solo 3 han puesto la denuncia. El Ministerio de Salud confirma que aún no han logrado abastecer a los hospitales del sistema público del país. Según las autoridades, se estima que hasta julio se compre un 90% de medicinas y suministros. Esta cartera de Estado invierte $560 millones en medicinas e implementos. Los ciudadanos y los médicos han denunciado en los últimos días que en los hospitales públicos hay desabastecimiento de medicina que no permite cumplir con los cronogramas y los tratamientos de los usuarios. Falta de insumos, medicamentos, dispositivos. Desde agosto del 2022. ¿Y qué le dicen? Que no hay. Según la viceministra de Salud, Karen Guerrero, la dirección encargada de la compra de medicina está trabajando aceleradamente. El proceso logístico para que cada medicamento llegue a cada establecimiento es un proceso enorme, muy complejo. Sin embargo, lo tomamos como una de nuestras mayores necesidades y precisamente por eso estamos tratando todos los días de subir aún más ese abastecimiento. Nuestra meta siempre va a ser el 100%. Estamos caminando hacia allá. Dijo que tienen identificadas las áreas donde aún falta cumplir con la compra de medicinas. Nosotros tenemos planificado llegar hasta el 90% en el mes de junio ya. Estamos invirtiendo este año $560 millones en el abastecimiento de medicamentos y dispositivos. Hasta el momento ya hemos comprado 380 millones. Sobre la contratación de personal también se refirió. Nosotros estamos reemplazando, como le digo, tenemos más de 4,000 contrataciones nuevas y más bien son publicaciones públicas, salen en todas las redes sociales. La viceministra también dijo que están con las puertas abiertas para reunirse con los médicos del Ecuador, que esto permita coordinar las acciones para mejorar el sistema de salud público en el país. De la mañana con 52 minutos y a esta hora vamos a tomar contacto con Stephanie Paz. Ella se trasladó hasta la avenida 10 de agosto y Eloy Alfaro en el norte de la capital. Los vecinos de este sector están solicitando ayuda porque un hombre que está tomándose un espacio público y ha puesto incluso, sabemos, Steffi, una carpa. Coméntanos lo que está ocurriendo en este punto de la ciudad.
Así es que, Talisa, amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, realmente los vecinos de este sector y los transeúntes están muy preocupados. En reiteradas ocasiones hemos recibido ya este pedido para solicitar ayuda a través de nuestras líneas de contacto. Y bueno, ustedes pueden ver en este momento cuál es precisamente la persona, el habitante de calle que instaló una carpa bajo este intercambiador que queda sobre la 10 de agosto y Eloy Alfaro. Ahora el problema, según los vecinos, esta persona que instaló esta carpa bajo este puente inicialmente era solo una. El problema es que con el paso del tiempo ya no es solo una persona, ahora son varias las personas que viven en este sitio. Estamos a esta hora con uno de los vecinos de aquí del sector. Por seguridad, él prefiere no aparecer en cámara. Sin embargo, vecino, coméntenos un poquito cuál es esta situación que viven ustedes aquí. Lamentablemente aquí hay personas vagabundas que vienen, se acuestan aquí al frente al parque que está debajo del puente. Lamentablemente vienen autoridades del patronato San Juan de Dios, les llevan y más se tardan en sacarles de aquí que ellos en la tarde ya regresan. En la noche no es una sola persona, sino son varias. Yo creo que son máximo alrededor de unas 5 o 6 personas. Vecino, ¿qué es lo que pedirían ustedes a las autoridades? Que si se puede hacer un cerramiento para que se evite esto de mal aspecto, porque les vienen, les dejan comida, ellos riegan en el piso, hay palomas y hay bastante suciedad. Vamos en este momento precisamente a intentar cruzar la calle también con mucho cuidado, porque quiero que ustedes observen la situación en la que viven estas personas. No, reiteramos, inició este problema con la persona que vive en esta carpa que se ha instalado sobre este intercambiador ubicado sobre la 10 de agosto y la Eloy Alfaro. Sin embargo, ya hay varias personas que se han instalado también ya en este sitio. Ustedes pueden ver, se observa de este lado, adicional a la carpa, otra persona que al momento está durmiendo sobre un colchón también ubicado bajo este puente, y unos metros más hacia nuestra izquierda están también otras personas que están durmiendo bajo este puente. Los vecinos han solicitado que las autoridades intervengan en este sitio. Son por lo menos unas 4 o 5 personas las que están viviendo actualmente en este sector, algo que realmente les causa mucha preocupación a los moradores y transeúntes también de este sector. Nosotros hacemos un llamado también a la Secretaría de Inclusión Social, al municipio de Quito, aquellas entidades que puedan ayudar a estas personas, quizás llevándolas a una casa temporal, algún albergue, para que puedan tener incluso mejor calidad de vida. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Recuerden que ustedes también pueden realizar sus denuncias escribiendo a nuestras líneas de contacto al 099-489-1343. Vecina, tome nota, apunte, repito, 099-489-1343. Nosotros estaremos muy gustosos de visitar sus barrios y atender sus denuncias. Con esta información, cuando son las 6 de la mañana con 56 minutos, regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buen día también para ti, Steffi. Muchas gracias por este reporte. Ahora les contamos que un equipo de médicos nacionales e internacionales atienden gratuitamente a la población de la isla Isabela. La intención incluye la entrega de medicina, lentes y gafas con protección UV. Ella es Diana, una residente de la isla Isabela en Galápagos, quien acudió al Centro Médico de Puerto Villamil para recibir atención oftalmológica de parte de un equipo de médicos nacionales e internacionales que conforman una brigada que arriba a las islas cada año para atender de forma gratuita a la comunidad. Como ya le había hecho chequear a mi hijo el otro año cuando llegaron, entonces por eso también vine a acudir, porque fue una atención súper buena el año que llegaron, entonces por eso mismo vine. Y la atención sigue siendo buena. Los médicos realizan sus chequeos con varias técnicas y equipos. Atienden con paciencia y de forma organizada. En Isabela no existe el servicio de oftalmología. Por ello, esta brigada es muy valorada. En el archipiélago no existe una cobertura oftalmológica, sobre todo para niños. Detectar problemas refractivos, adultos, detectar glaucoma, problemas más severos como retinopatía diabética. Por lo tanto, para nosotros es importante no solamente venir a hacer esta atención, sino a darle seguimiento a los pacientes que hemos visto.
Además del chequeo médico, cuando lo amerita, el paciente recibe gratuitamente la medicina, los lentes de aumento e incluso gafas con filtro UV para protegerse del radiante sol isleño. Justamente ahora me dicen que tengo una carnosidad en los ojos y por eso me dan el medicamento y también por el sol, porque dice que es producto de mucho sol, que todo eso produce. La mayoría de los médicos pertenecen a la Universidad de Miami y todo lo que significa el viaje, así como los equipos e implementos que utilizan, son financiados por ellos mismos. Todo se hace mucho más feliz cuando da algo para alguien, solo por dar. No cobra nada, eso que hace uno feliz. Las brigadas médicas que visitan Isabela desde el año 2015 son coordinadas localmente por la Fundación IOI. Hemos atendido aproximadamente 300 personas y en lo largo de estos 5 años un aproximado de 2.500 personas, que más o menos equivaldría como el 80% de la población que ha requerido el servicio. Las atenciones se las realizan también en las unidades educativas de la isla.